Pues esto es una cosa que viene de antiguo. Cuando se creó la revista, el editor de entonces, se barajaron muchos nombres y al editor se le ocurrió ese nombre, como podía ser cualquier otro. Entonces, al principio, de hecho, cuando salió la revista en el 77, el subtítulo era el jueves, la revista que sale los viernes. Porque entonces, cuando se cambió de época, se cambió de imprenta, se cambió de tipo de impresión a color y tal, pues se pasó a salir la revista los miércoles y se cambió el subtítulo. O sea, menos ser el jueves la revista que sale los jueves, ambos subtítulos valían. Pero no hay motivo. Un nombre como cualquier otro. ¿Cuántos años lleva la revista? Y... Pues desde el 77, estos son 38 años y pico. En mayo, el 27 de mayo de este año, cumpliremos 39 años. ¿Y quiénes lo fundaron y cómo surgió? No sé. Esto es una historia que, bueno, yo tampoco se le ha oído decir mucho a los veteranos. Esto lo fundaron unos dibujantes que se llamaban Tom, a ver si lo digo bien. Eran Tom, José Hilario hacía de director, J.L. Martín y el Romeo, un dibujante que se llama Romeo. Entonces al principio salían con una editorial muy pequeñita, independiente, luego pasaron al grupo Z y luego en los años 80 Z, digamos, vendió la cabecera a J. Martín, Jean y a Óscar Nebreda y digamos que pasó a ser una editorial independiente. Y en 2007 compró parte de las acciones de la editorial RBA y ahora ya a partir de 2012 creo que, o no, 2002, sí creo que 2012 ya RBA es la propietaria del jueves. ¿Cómo definiríais la revista o cuál es su filosofía? Pues básicamente es una revista de humor satírico y que mediante el humor cuestiona el poder, cuestiona las normas establecidas y los valores, digamos, bien pensantes. Y es una revista con mucho peso en lo que es el apartado gráfico. O sea, utilizamos viñetas y dibujos para hacer humor. Entonces, ¿diríais que pesa más lo visual que lo textual? En gran parte sí. Hay mucha combinación de dibujo y texto en forma de... Bueno, o sea, si tú coges una historieta de viñetas del jueves, te vas a encontrar texto. Lo que pasa es que es texto bien integrado con las historietas. O sea, en las historietas. Es cómic, en cierto modo. Lo que pasa es que normalmente... Aquí no le llamamos mucho cómic, preferimos llamarle humor gráfico, que es una cosa que engloba más cosas. ¿Y qué tipo de humor empleáis? Pues es humor sin cortapisas, es humor que no se podría hacer en televisión porque emplea registros, digamos, un poco formales y se utilizan expresiones de la calle, insultos, humor, digamos, de trazo fino, también de trazo grueso, todo eso cabe en el jueves. ¿Y cómo definiríais qué línea ideológica creéis que tenéis? Pues somos contestatarios, somos una revista que defiende valores de izquierdas, principalmente, y sobre todo contra el poder, que el poder siempre es conservador. No sé si te ocurre algo a ti. Bueno, no sé, a ver. ¿De dónde sacáis las ideas para escribir algo diferente la cada inspiración. día? La inspiración. Sí. La inspiración, pues en el fondo la inspiración es trabajar, es ponerse a que al principio no te salga y luego al cabo de un rato te tiene que salir. Y hay semanas que uno está más inspirado y otras que está menos inspirado, pero como esto es una revista semanal y tiene que salir sí o sí, pues tenemos ya una gimnasia mental desarrollada los que nos
dedicamos a esto y bueno, siempre vives con el miedo de que una semana no se te ocurra nada y entonces ya estás perdido, ya no te podrás dedicar a esto, tendrás que buscarte la vida por otro lado, pero más o menos pues seguimos y es eso, es desarrollar músculo creativo. Porque las secciones de la revista son fijas, ¿no? No como en otras revistas que hemos entrevistado. El jueves tiene como dos partes diferenciadas, una parte que es la de actualidad y luego la parte de secciones y personajes. Entonces las secciones y personajes sí que son fijas y son digamos, un elemento muy característico del jueves. Y la sección de actualidad, pues si bien hay algunas páginas que sí que son fijas, es más cambiante de una semana a otra en cuanto a planteamientos y tal. Como la actualidad siempre es cambiante, intentamos sorprender al lector con fórmulas distintas y tal. Pero sí, hay una serie de páginas y personajes que son como series. ¿Y cuántos sois vosotros ahí en vuestras oficinas? Pues en las oficinas somos una docena de trabajadores y luego diseminados por todo el estado, pues hay gente que muchos trabaja colaboradores. en casa, supongo, también, ¿no? La mayoría. De hecho, igual debemos ser, no sé si 30, 40 personas, colaboradores. Algunos hacen más páginas, otros colaboran con viñetas sueltas, etcétera. Pero somos muchos y colaboran desde casa, son freelance que colaboran desde casa. Supongo que la gran mayoría habréis estudiado Bellas Artes o periodismo, alguno quizá. Pues no, la verdad es que es lo raro. Si tú coges el currículum de los dibujantes del jueves, hay casos rarísimos, pero rarísimos, rarísimos. Y no, es gente que desde muy joven ha dibujado y no lo ha dejado. Y sí que hay casos de gente que ha estudiado Bellas Artes o diseño y tal, pero luego hay gente que ha estudiado humanidades